de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año de... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. De pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura. Y comía, ¿qué comía Juan? Langosta y miel silvestre. Langosta y miel silvestre, pero mire, no era como esa langosta que usted le entra en el buffet, ¿verdad? Que hasta miedo le tiene el chinito del buffet, ¿verdad? No, se pone nervioso, se preocupa porque dice, ahí viene Juan el Bautista, ¿verdad? No. Este tipo de langosta, hermano, que Juan el Bautista acostumbraba a comer, era la langosta que arrasaba con la tierra, hermano. Entonces, solo déjeme recapitular un poco lo que conversamos la semana pasada para que usted pueda traer a memoria. Hablábamos acerca, hermano, de esta especie o esta clase de devoradores que, mire, impresionantemente, hermano, donde la langosta pasaba, sabe que arrasaba con todo lo que tocaba la langosta. Y mire, impresionantemente, hermano, una de las cosas que la langosta hacía también es que cuando llegaba a un cultivo o a un plantío, hermano, la langosta, mire, come de una manera impresionante, come demasiado rápido. Pero mire, hay otra cosa que también tiene una relevancia, y esto es que la langosta, a la misma vez que está comiendo, está tirando lo que come. A la misma vez que está comiendo, está haciendo del baño, mire. Pero lo impresionante de esto, hermano, es que lo que la langosta desecha, destruye a la tierra completamente. Mire, no solo se comía el cultivo, sino que a la hora de que la langosta comenzaba a sacar de su sistema, hermano, lo que había ingerido, dejaba a la tierra estéril. Mire, que el peligro no era solamente que pasara y arrasara con la cosecha, hermano, sino que no conforme con haber arrasado con la cosecha, porque mire, tal vez los campesinos podrían decir, bueno, se echó a perder la cosecha, pero el próximo año vamos a volver a sembrar, vamos a echarle ganas. Pero lo que hacía la langosta es que cuando pasaba por una región, no solamente devoraba el fruto, sino que inutilizaba la tierra. Entonces mire qué impresionante, hermano, y es por eso que usted y yo debemos de prestar mucha atención, hermano, a esta serie de devoradores, hermano, que la Biblia dice que hay un enemigo que no descansa, hermano. Hay un enemigo de nuestra alma que está pendiente, tratando de mantenernos, hermano, en un estado de escasez. El enemigo quiere mantenernos, hermano, en un estado donde estemos afligidos todo el tiempo, porque la Biblia dice, cuando hablábamos en el libro de Ageo, que el pueblo sembraba mucho, pero se cosechaba muy poco. Y la razón por la cual, aunque ellos sembraban mucho, cosechaban muy poco, era porque había un devorador que estaba, haga de cuenta que dice la Biblia que se estaban echando en saco roto. Entonces, hermano, una de las cosas que necesitamos para poder contrarrestar el avance de la langosta, hermano, es que aquí yo observo que viene Juan el Bautista, que es una representación del profeta, y sabe que usted y yo, hermano, muchas veces necesitamos recibir una palabra profética para poder contrarrestar esa langosta.
Porque se recuerda que hablábamos la semana pasada que hay una serie de langostas que son entidades generacionales. Que dice la Biblia en el libro del profeta Joel que lo que comió la oruga viene y lo que dejó la oruga continúa la langosta, lo que dejó la langosta se la come el revoltón, lo que dejó el revoltón se la come el saltón. Entonces, hermano, vemos aquí que son entidades generacionales. Y sabe que muy interesantemente, hermano, necesita venir la palabra profética muchas veces para poder identificar en dónde el enemigo nos está haciendo estragos. Se recuerda que cuando el rey de Asiria dice que iba a venir en contra del pueblo de Israel, el Señor le revelaba al profeta Eliseo los planes. Y entonces cuando venía el ejército enemigo, el pueblo de Israel ya estaba preparado para poder contrarrestar el ataque. Entonces, hermano, una de las cosas que nos va a habilitar para poder erradicar de nuestro campamento la langosta es que necesitamos que Dios nos revele misterios. Necesitamos que Dios nos revele esos misterios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, porque déjeme decir, Armandito, si me le bajas otro poquito más, está haciendo feedback aquí un poquito el monitor número 1. Disculpe lo que estamos apenas ajustándonos a estos nuevos aparatos, ¿verdad? Entonces le decía yo, hermano, que muchas veces nosotros necesitamos recibir de alguna manera la revelación, hermano, por dónde el enemigo nos está haciendo estrago, por dónde se nos está yendo la bendición, hermano. Necesitamos que Dios nos habilite a través de los dones del Espíritu Santo, hermano, para que venga la palabra profética y podamos comernos a la langosta. Porque mire, hermano, la palabra profética no siempre tiene que ser una palabra bonita. ¿A cuánto nos gusta una palabra bonita profética, hermano? Amén. ¿Verdad que a todos? Si no, que no es un niño normal, ¿verdad? Si a usted le gusta que le estén dando duro, es que es masoquista o algo, pero normalmente nos gusta que cuando viene una palabra profética sea una palabra que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante. Pero recuerde que la palabra profética viene para instruir, para corregir y para redarguir, hermano. Entonces, muchas veces, si usted y yo estamos obrando fuera de la voluntad de Dios, recuerda cuando el rey David está en el palacio y el Señor le envía una palabra profética por medio de Natán. Era bonita esa palabra, ¿verdad? Empezó contándole un cuentito, ¿verdad? Le digo, a ver, te voy a contar un cuento, mi señor. Y el rey David estaba entretenido. Pues fíjate, mi señor, que había un hombre que tenía una corderita y entonces la cuidaba, dormía en su seno y era como uno de sus hijos. Pero un día vino un viajero y entonces le arrebató esa corderita. El rey David, como era pastor, se puso para balazos y dijo, no, a ese le vamos a dar chicharrón con yuca, ¿verdad? Para que se llene. Santo. Y entonces la palabra profética le dice, este eres tú, mi señor. Y lo que no estás entendiendo es que hay una langosta que ha entrado a comer tus generaciones. Y mire, permítame detenerme un momento ahí, hermano. Esta langosta generacional hizo estragos en el rey David, ¿sí o no? Sí. Mire, hizo estragos de una manera impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque de alguna manera, fíjense que si usted y yo comenzamos a ir hacia atrás, hermano, en el árbol genealógico del rey David, si usted y yo miramos 4 generaciones hacia atrás del rey David, la tatarabuela del rey David era Rahab. ¿Y quién era Rahab? Mire, era una señora que vendía ramas, ¿verdad? La Biblia dice que tenía un negocio que dicen por ahí que es el oficio más antiguo de la historia, ¿verdad? Pero mire, qué impresionante que al no entender, hermano, cómo opera el mundo espiritual, mire,
4 generaciones hacia atrás, al no entender, hermano, la importancia. Por eso, mire, si hay algo en lo cual, hermano, nosotros vamos a estar constantemente metiendo la espada, hermano, es en la importancia de que usted y yo, por medio de la administración, rompamos con los cordones umbilicales. Aleluya. Que vayamos, hermano, cortando con todo ancestro de maldición, hermano. La Biblia dice que hay una vana manera de vivir, la cual hemos heredado de nuestros padres. Pero mire, el rey David, y yendo hacia atrás 4 generaciones, hermano, tenía a una tatarabuela que era cosa seria. Y mire, estos ancestros generacionales afectaron la vida del rey David de una manera poderosa, hermanos. Porque en el Salmo 51, el rey David dice, mire, porque en pecado fui concebido y en iniquidad fui dado a luz. Entonces, mire, se cree, hermano, según algunos comentaristas bíblicos piensan que el rey David no era un hijo legítimo de Isaí. Por eso cuando el profeta iba a ungir a los hijos de Isaí, le sacó al más grande, le sacó al más rubio, le sacó al que era bueno para el fútbol, le sacó al canchito, ¿verdad? Al güerito le sacó. Y entonces y el profeta a ungirlos iba, y el Señor le dijo, detente. Y le dice, no habrá otro por ahí, porque el Señor me mandó a esta dirección. Ah, sí, hay uno que está por allá cuidando las ovejas. Y le dice el profeta, pues no nos sentaremos en la mesa hasta que Él venga. Entonces, mire qué impresionante. Estas langostas generacionales, hermano, si usted y yo no cortamos, mire, el rey David fue un hombre que lo alcanzó. Lo que había comido la oruga, lo vino a comer la langosta, lo que comió el saltón, y a él lo alcanza el revoltón, hermano. Y en vez de revoltón, se dio un revolcón, ¿verdad? En el lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque él ya estaba, hermano, propenso a esas situaciones. Mire, si aún en la genética natural, hermano, ¿sabía usted que aquellos hijos de padres que fueron alcohólicos, la ciencia ha comprobado, hermano, que ya hay una predisposición en los genes de la siguiente generación de los hijos de un padre alcohólico? Ya viene ya en sus genes, hermano, y de repente, aunque usted haya tenido experiencias tan terribles, hermano, en su hogar, con sus padres, solamente comienza a desarrollar y ese gen se activa. Y al rato usted hasta le compra a su papá, o le compraba ahí a brindar con viejo, mi querido viejo, le decía, ¿verdad? Pero ¿por qué era? Porque ya había una predisposición. Entonces, mire, como al rey David lo alcanza esta langosta, y como él no corta, viene a saltar a las siguientes generaciones, y comenzamos a ver los efectos, hermano, de la langosta, ya no solo en el rey David, sino en la siguiente generación, donde dice que Amnón abusa de su hermana Tamar. Mire qué impresionante, hermano. Comenzó a pasarse esa genética o esa langosta. Mire, Absalón, dice la escritura, que cuando el rey David es desterrado, a la vista de todo el pueblo, se metió con todas las concubinas de su padre. Eso se llama incesto. Salomón, ese salió más calidad. Ese Salomón era como Huicho Domínguez, ¿verdad? Tenía el ojo alegre. Quiere decir que tengo un corazón tan grande que todas caben, ¿verdad? 300 esposas y 700 concubinas. ¿Pero por qué fue eso? Porque no se cortó con esa genética, con esos ancestros, hermano. Por eso la importancia de guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del rey,
que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año del... Desde la ciudad de Los Ángeles, California, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo a un mundo en crisis, anunciando la venida del Señor. Campamento Celestial Ebenecer Los Ángeles te invita a escuchar el siguiente mensaje. Genética, con esos ancestros, hermano. Por eso la importancia, mire, de que usted y yo, hermano, yo sé que usted y yo, según lo que la Biblia dice, pero tal vez en su caso es diferente, pero el apóstol Pablo dice, porque no hay muchos sabios ni muchos nobles entre vosotros. ¿Cuántos vienen de la realeza, hermano? Verá que muy pocos. Tal vez porque le va al Real Madrid, pero hermano, nosotros venimos acarreando con ancestros, hermano, donde si usted y yo no frenamos con esas maldiciones ancestrales, hermano, van a brincar a la siguiente generación. Por eso usted y yo, hermano, mire, si usted y yo entendemos, el día de ayer estaba viendo con mi esposa una entrevista que le estaban haciendo a la rubia de América, a Yuri, para que no se imaginen cosas raras. Y estábamos viendo ahí, le estaban entrevistando en un canal cristiano y estaban haciendo una especie de documental donde ella comienza a relatar su testimonio. Y mire, cuando comienza a relatar su testimonio, lo que yo le estoy comentando queda acorde a esta enseñanza. Dice ella que cuando ella se convirtió y le entregó su vida al Señor Jesucristo, el Señor comenzó a tratar con ella. Dice que ella por 5 años se retiró del ambiente artístico y empezó a participar en eventos cristianos y todo iba bien hasta que Dios le habló, porque Dios habla. Tenemos un Dios, gracias hermano, tenemos un Dios que habla. ¿Sí o no? Amén. Mira, está con una champurrada nos trae bien. Aleluya. Por si le da hambre al pastor, ¿verdad? Entonces, mire, ¿dónde iba antes de que usted me interrumpiera? Entonces, mire, ella comienza a decir que de repente Dios le habló. Y el Señor le dice, ya empezaste a hacer cambios, ahora quiero que vayas a ponerte a cuentas con las personas que hiciste daño. Esa no es la voz de Dios. Y vuelve el Señor a hablarle. Y entonces le dice el Señor, quiero que vayas a pedir perdón a las personas que dañaste. Y entonces una de las personas que ella había dañado, y ella lo relata, no vaya a creer que es chisme, hermano, ella ahí lo cuenta en la entrevista, ¿verdad? Que yo sé que a usted no le gusta eso, sino que quiere que le dé más información, ¿verdad? Entonces dice, el Señor le habló y le dijo, vas a ir a pedirle perdón a la esposa del hombre con el que te metiste. Yuri, pidiéndole perdón, vas a hacer, porque no eres Yuri, eres la hija de Dios. A la persona esta, y cuando le llama y le contesta, pero mire, antes de eso, cuenta la hermana Yuri que dijo, yo antes de conocer al Señor, yo venía de ancestros donde había engaño en mi familia, donde había adulterio. Dice ella, mire, comenzó a hacer como un cuadro clínico y dice, del lado de mis bisabuelos, adúlteros los dos, del lado de abuelos, adúlteros los dos, del lado de mis padres, adulterio, del lado de mis hermanos, adulterio, y yo era una adúltera. Entonces dice, pero yo tuve que entender que
yo tenía que cortar con esos ancestros. Y entonces le llama a la persona y le dice, ¿sabes qué? Lo que te voy a decir es, agárrate bien de la silla. Le dijo, te quiero pedir perdón por esto y por esto y por esto. Y dice que se quedó en silencio como unos 10, 15 segundos. Ay, ya, plinguín, ya cayó la señora, ¿verdad? Le digo, pero ahí estás. Le digo, sí. ¿Y qué me dices? Quiero decirte que ya no te odio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y ahora me quiere matar o qué no? Ya no te odio, le dice. Ahora te admiro y te respeto. Aleluya. Y quiero pedirte un favor. Que el Cristo que te cambió a ti, quiero que vengas a mi casa y me presentes a ese Cristo que te ha transformado, porque mi vida no tiene sentido y yo también le quiero conocer. Mire qué impresionante, hermano, entonces. Pero si usted y yo, hermano, no entendemos que la langosta va atacando por generación a generación, hermano, usted y yo podemos pasar a nuestros hijos, hermano, la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres. Por eso la importancia, hermano, que a través de la administración, hermano, nosotros comencemos a escudriñar, hermano, nuestro árbol genealógico. Y mire, y es por eso la importancia que muchas veces para poder erradicar a la langosta tiene que venir una palabra profética. Porque mire, si con trabajos usted conoce a su vida, hermano, con trabajos usted conoce a su esposo o a su esposa, ¿qué sabe usted de cómo vivieron sus viejitos, hermano? Y mucho menos, ¿qué sabe usted cómo vivió el abuelo? ¿Cómo vivió el bisabuelo? Entonces, mire, y es por eso que ahí va a entrar a intervenir una palabra que viene de parte de Dios. Donde de repente, cuando usted y yo nos estamos preparando, hermano, para un tiempo de ministración, donde vamos a venir, hermano, a sacar todo el basurero, hermano, y lo vamos a echar fuera por la puerta del muladar. Por eso el triunfo o el éxito de una administración, no, mire, no es tan complicado, hermano. El éxito más grande se encuentra cuando vencemos a dos gigantes en la administración. Se llaman temor y vergüenza. Yes, aleluya. Temor y vergüenza, porque temor a, ay, ¿qué van a decir? Que yo esto, que yo era el mataviejitas. No. Y la vergüenza, pero mire, en una administración lo que va a suceder es que usted va a desnudar su alma. Amén. Va a desnudarla para que el Padre pueda quitar, como dice su palabra, toda planta que el Padre no haya plantado, que sea erradicada de nuestra tierra, para que, hermano, usted y yo comencemos a dar fruto, pero no demos uvas agrias ni amargas, sino que demos fruto que agrade al Señor. Entonces, por eso la importancia, hermano, de que usted y yo le pidamos al Señor, Señor, revélame. Revélame cuál fue la vana manera de vivir que practicaron mis ancestros, para que yo pueda cortar con esa genética que, si yo no corto, le voy a pasar a mi siguiente generación. Mire, Jueces capítulo 6, 5. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, hasta el verso 6. Jueces capítulo 6, verso 5. Ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fueron empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban al Señor. Mire qué interesante, gracias. Dice el verso 5 del capítulo 6 de Jueces que aquí el pueblo de Israel ya se encuentra en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Mire, esto es una figura como la iglesia. Ya estamos en Canaán, ya usted está en una tierra espaciosa, pero en Canaán, hermano, dice la Biblia que los madianitas venían
y entraban con su ganado y sus tiendas como langostas. Y entonces tanto ellos como sus camellos, eran innumerables, entraban en la tierra para devastarla, y así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaban al Señor. El pueblo de Israel fue empobrecido a causa de la langosta. Pero ahora, ¿cómo erradicaron o cómo estamos viendo, hermanos, cómo vamos a erradicar a esta entidad, a este devorador, hermano? Y el verso 3 del capítulo 7, mire, aquí el Señor comienza a darle estrategias al pueblo de Israel. ¿Cómo van a erradicar a la langosta? El capítulo 7 del verso 3 dice: ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron. Mire, lo primero, por eso le decía yo que en la administración, hermano, debemos de vencer a dos enemigos: la vergüenza y el miedo. ¿De dónde el que teme, dice su palabra? Es porque aún no ha conocido a Dios. Mire, yo sé que las entidades generacionales son poderosas, hermano, pero esto Dios no nos lo hace saber con el propósito de atemorizarnos. Por ejemplo, si usted sabe que en sus ancestros, hermano, el tatarabuelo murió, hermano, de un ataque al corazón. El abuelo falleció de un ataque al corazón. Otro de sus tíos le dio un ataque al corazón. Y entonces, y usted, hermano, ni siquiera quiere danzar porque no le vaya a acelerar el corazón. ¿Sí o no? No quiere, no se emociona ni se pone enojado, nada. Ay, no, es que me voy a morir de... No, el Señor no le ha dado un espíritu de temor. Nos muestra cierta cosa con el propósito de prepararnos y que podamos vencer a nuestros enemigos. Entonces lo primero que hay que hacer es erradicar el miedo. ¿Quién dijo miedo? Mire, verso 4: y el Señor le dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Mire, para poder erradicar a la langosta tenemos que bajar a las aguas. Porque lo que nos va a probar, hermano, si estamos aptos para vencer, son las aguas. Y las aguas representan la palabra de Dios. Aleluya. Por eso la importancia, hermano, mire, Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y probadme. Mire, Dios dice: desciendan a las aguas y probemos. Probadme, si no yo mismo reprenderé al devorador por vosotros. Dice la Escritura que cuando Gedeón los lleva a las aguas, mire, solamente 300 hicieron algo diferente. Dice que la gran mayoría, hermano, eran 22,000 hombres los que le quedaban. Es decir que 21,700, hermano, dice que fueron y bebieron directamente del agua del río. Pero 300 dice que agarraron y sacaron con la mano y comenzaron a beber. ¿Sabe que 21,700 lo que hicieron fue interpretar a su manera las Escrituras? Mire, hace unos días estábamos comentando con uno de los hermanos y alguien me hizo un comentario y me decía que escuchó en un programa de radio y salió un personaje y decía: el diezmo no existe. ¿Quién me dio el tip de ese? No lo vamos a criticar, no es chiste. Fue tu papá. ¿Ah? Oh, sí. Decía, salió un personaje en la radio y decía, mire, para empezar, en Génesis capítulo 14 dice que cuando Abraham regresa de la batalla en contra de Kedorlaomer y derrota, hermano, a 5 reyes, rescata a su sobrino Lot,
le sale al encuentro el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le dice, quédate con todo, solo entrégame a las almas. Si este programa fue de bendición para tu vida y deseas adquirirlo, puedes comunicarte con nosotros llamando al teléfono área 323-592-1167 o al correo electrónico campamentocelestialebenecer@gmail.com. Esperamos contar con tu sintonía la próxima semana a esta misma hora.